Entonces, entonces Sí, no, di, no, di- lo que estoy comprendiendo es, bueno, en toda la historia, eso, comprendemos que son frutos, ¿verdad? Pero ahora, si estamos hablando del pariente más cercano, voy a esperar a que digan que más cercano. Ya que yo te digo que ahora, lo que entiendo es que no tengo que estar separado de Dios. vieras, Franklin, que casi no te oigo. No sé si se escucha. Yo creo que ahí te escucho mejor. Ser viudo no tiene que estar separado de Dios. Es como que ya uno no va, no, como que uno no dice a Dios, del esposo que es, no, más o menos por ahí va la línea, ¿no? Por ahí va la línea, correcto. Sí, esa pregunta es básica en lo que para ir entendiendo. ¿Qué más, Franklin? No, eso de que nosotros no, en el momento que dejamos de separarnos, somos esos todos heredar sin esa herencia. Eh, voy a aprovechar y ya de una vez voy a explicar ese tema de la viudez, ¿verdad? Y luego vemos el pariente cercano y luego vemos quién es vos. Ven, la Biblia tiene una parábola en Mateo capítulo 20 o 22, o más bien en San Juan capítulo 1, en Mateo como 15, 16 del esposo. Y en Apocalipsis habla de una boda. Entonces, ser viudo espiritualmente es que el verdadero esposo es Jesucristo. Entonces él viene a una boda, las bodas del Cordero. O sea, Jesucristo viene a establecer un pacto eterno con la iglesia. Dígame, necesita. Viene a establecer un pacto eterno con la iglesia. Entonces, Aquí en la casa. voy a esperar que la hermana Janet... Bueno, necesita. Bueno, está bien. Bueno, gracias. Bueno. Entonces, No lo que sucede con... Ay, mone, ¿y cuánto le costó? Ay, mone, bueno, ya, qué juego. Nada más por culpa de estas viejas. Hermana Janet. Bueno. Bueno, no importa. Ya. Así somos. Eso es lo bonito de los estudios bíblicos. Vean, entonces... Perdón, diácono, es que me llamó Siboney y que tenía que comprarme unas pastillas, por eso le contesté. No se preocupen. Si la vuelven a llamar, hermana Janet, si la vuelven a llamar, entonces se desconecta y contesta la llamada y luego se vuelve a conectar. O apaga el micrófono. Ahí está el detalle, hijo Cantinflas, porque después yo no sé cómo entrar después. No, usted entró lo más bien. Bueno, no importa, no se preocupe, hermana Janet. No se preocupe. Entonces, Bueno, gracias. a Franklin le logré escuchar un poquito y entonces él está preguntando de que ser viudo espiritualmente es no tener el esposo, no tener a Jesucristo. Y no tener a Jesucristo es una maldición. Toda la Biblia por todos lados está hablando, en el Nuevo Testamento está hablando de que Jesucristo viene a una boda. Él es el marido. En Jeremías dice, he sido como un marido para ustedes. ¿Verdad? Entonces, realmente el verdadero marido es Jesucristo. Ellas no tienen el verdadero marido. Entonces, una persona que no ha nacido de nuevo no tiene el verdadero marido. Pero la gente no sabe cómo es tener el verdadero marido, porque todo el mundo habla fácilmente, yo creo en Dios,
Pero no es un tema de creer en Dios. Es un tema de saber de que Él es nuestro Salvador, nuestro Criador, nuestro proveedor, nuestro marido. Él quiere establecer un pacto eterno con nosotros para llevarnos al cielo, para llevarnos a su hogar. Entonces por eso habla de una boda, habla del Cordero, habla de la iglesia. Entonces vamos a descubrir ahora quién, o sea, ya vimos el pecado, ya vimos las consecuencias del pecado y vamos a ver la salvación. Vamos a ver cómo Ruth va camino a ser redimida, va camino a un matrimonio con vos. Lo que quiero decir es que ella va a camino de la salvación. Ruth, ella obtiene la salvación desde el momento en que ellas vienen caminando de Moab. Ella obtiene la bendición ahí, ella obtiene la salvación, pero ella no tiene idea de que ella es salva, no tiene idea. Entonces en Ruth, Dios permite ampliar esas historias para enseñarnos cómo fue que Ruth fue salva. Porque mucha gente dice, no, yo creo en Dios, yo soy bueno, yo acepté a Jesucristo, yo voy para el cielo. Pero es una teoría, no tienen bases bíblicas y no tienen revelación que les dé la seguridad como Ruth. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú fueres, ahí iré yo, y donde tú murieres, ahí voy a morir yo. Ella sabe, ella tiene la salvación, pero ella no sabe cómo. Ella no sabe cómo es la salvación. Entonces Ruth es un libro para explicarnos cómo es la salvación, porque de esa manera en nosotros la revelación de la salvación se establece muy fuerte para poder compartir el perdón del pecado. Entonces Noemí le dice a Ruth, ve con vos, porque vos es un pariente que nos puede redimir. Resulta ser que Boz y Abimelech eran familia. Eran familia, ¿verdad? Ellos eran parte de la misma familia. Entonces, la ley en ese tiempo decía que el único que podía redimir a una viuda dentro de una familia era el más cercano, el varón más cercano. Por decirlo de alguna forma, si yo me muero y vivimos en el tiempo de Ruth, en el tiempo del pueblo de Israel, Jenny, mi esposa, esa que está ahí, ¿dónde está? ¿Qué se me hizo? Ahí. Se me fue. Jenny, mi esposa, tiene que casarse con mi hermano mayor. Esa era la ley. Y si yo no tengo hermanos, entonces tiene que casarse con un primo hermano mío. Híjole. ¿Verdad? Aquí la veo y dice que ella no se casa con mi hermano. ¿Me voy a entender? Esa era la ley. Entonces Ruth le dice, Noemí le dice, vos es un familiar que nos puede redimir. Porque una viuda en ese tiempo, las propiedades que tenía, las perdían. Se las daban al familiar más cercano. Entonces realmente una viuda tenía que buscar la misericordia y que ese pariente cercano hiciera un matrimonio con ella. Entonces eso es la costumbre del pueblo, pero eso tiene un significado espiritual. Entonces Noemí le dice, vos nos puedes redimir. Hija mía, prepárate.
lávate, perfúmate, ponte el vestido, ve a la era, haz de esta forma. Entonces vean, esa es la suegra. La suegra le dice a la nuera, vaya y, perdón por lo que voy a decir, vaya y entréguesele a vos para que vos haga con usted lo que quiera. ¿Me voy a entender? O sea, ¿cuál suegra le va a decir a su nuera, vaya y acuéstese con ese hombre? Ninguna. Ninguna. Pero hay que verlo espiritualmente, porque ya Noemí sabe que el perdón de ella, o sea, tener heredad en el cielo, se lo da vos. Entonces, si vos redime a Ruth, vos redime a Noemí, porque vos no se va a casar con una viejita. Ruth se va a casar con una mujer joven. Y parece ser que Ruth era muy bonita, porque vos en el capítulo 2 le echa el ojo. Y dice, esta es la muchacha que viene con Noemí. Y seguramente vos dice, es pariente mía. Podría ser mi esposa. Estoy hablando tonteras. De acuerdo, estoy hablando tonteras, ¿verdad? Estoy hablando como humano. Soy humano. Pero lo que quiero es que entiendan la relación que hay. El conecte que hay. Vea qué bonito, vea qué bonito. Resulta ser que yo voy a un lugar, un condominio, tengo una posición de administrador y me mandan a hacer una evaluación y entonces yo voy secretamente a pedir información a un oficial de seguridad para una empresa que queremos contratar de seguridad. Entonces yo llego y ahí conozco a Franklin. Franklin se ríe porque él sabe de lo que estamos hablando. En el momento en que yo estoy hablando con Franklin, como en mi corazón está la prioridad del evangelio, yo dejo el trabajo que iba a hacer secretamente y como Franklin abre su corazón, entonces empezamos a conversar espiritualmente. ¿Hace cuántos años? Eso fue en el año 2012, hace ya más de 8 años. ¿Qué es lo que quiero decir? Espiritualmente, Franklin era como Ruth, yo como vos. ¿Va? Que sepan entender esto. Yo como vos, en mi corazón hay un enamoramiento por el corazón de Franklin. Solamente yo puedo redimir a Franklin, porque yo tengo el secreto. En mí está el secreto y él abre su corazón y yo empiezo a hablar de Jesucristo. Él pasa a ser mi familia espiritualmente. ¿Me voy a entender? De eso está pasando. No es que no piensen mal, es espiritualmente. ¿Y novios no? No, novios no. No, pero sí dijo espiritual. Pero fuimos novios, seguimos siendo novios espiritualmente, enamorados en el evangelio. Amén. ¿Me voy a entender? Por ejemplo, en nuestro corazón está Matías, está Andrei, está Siboney, está Gabriela, está Roy Chacón, está ese perrito que pega gritos ahí. Está Coco, está Alex, está Ricardo. Todos son familia mía. ¿Me voy a entender? Eso es lo que sucede eso lo entendió bien, perfectamente Noemí. Entonces, cuando vos se despierta y se encuentra una mujer a los pies, vos se conmueve todo. Y él dice, mujer, eres más, dice, versículo 9, Ruth capítulo 3, versículo 9, versículo 8 dice, y aconteció que a la medianoche, va qué cosa más interesante, a la medianoche vino
el esposo y se encontró con 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. A medianoche llegó el esposo. Voy a entender, es la misma cosa. A medianoche es la muerte. Es el verdadero momento de verdad de la vida del ser humano, cuando viene la muerte. ¿A dónde voy yo? Dice, y aconteció, Ruth capítulo 3 versículo 8, y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. ¿Qué es? Espiritualmente ella estaba totalmente, ¿cómo le digo? Con un corazón humillada de aquel hombre que la podía redimir, aquel hombre que la podía salvar en el momento de la muerte, en el momento de la medianoche. 9. Entonces él dijo, ¿sí? Medianoche es, ¿cómo se llama? O sea, es como semejanza a la muerte. Exactamente. Oscuridad. La oscuridad, la medianoche. Bueno. Dice 9:3-9. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Ya ella sabía por el testimonio de Noemí que él era el único que la podía redimir. Era el único que le podía dar un nombre. Él era el único que podía asegurar el nombre en el libro de la vida. De eso está hablando, ¿verdad? Entonces dice 10. Dice pariente cercano. ¿Quién se lo dijo? Se lo dijo su suegra. Entonces vamos a ver espiritualmente qué significa Noemí. ¿Quién es Noemí? Espiritualmente Noemí es la iglesia. La iglesia de Jesucristo nos dice cosas a nosotros que son locura a nuestros oídos. La salvación. Nos habla de que las consecuencias del pecado es el infierno. Son locuras al oído humano. Como la locura que Noemí le dice a Ruth, póngase bien bonita, perfúmese bien y vaya y se acuesta en la cama de vos. ¿Cuál suegra dice eso? La iglesia dice mensajes a nosotros que chocan al oído de nosotros. Esa es Noemí, la iglesia. Dice el 10. Entonces ya vos le contesta a ella y le dice, y él le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. ¿Verdad? Entonces, vean la palabra de vos. Le dice, bendita. ¿O es que le dice? Tienes derecho a entrar al cielo. Eso lo dice, a medianoche, muriendo, bendita. Después le dice, vean lo que dice. No temas, hija mía, en versículo 11. Yo haré contigo lo que tú digas. Yo haré contigo lo que tú digas. Era tanta la fe de Ruth que vos se pone a disposición de lo que Ruth le esté pidiendo. Yo haré contigo lo que tú digas. ¿Qué significa? Que cuando un ser humano haya gracia y la misericordia de Jesucristo, Jesucristo se mueve y nos da la salvación. Que es lo que nosotros tenemos la fe en Jesucristo. Entonces, ya descubrimos cómo es la salvación. Ya la descubrimos. Es seguir una instrucción de la iglesia que es locura a nuestros oídos. La iglesia nos dice, Jesucristo es el Señor.
Jesucristo es nuestro Padre Celestial. Jesucristo es nuestro Salvador. En Jesucristo podemos encontrar el perdón del pecado. Es Jesucristo el que carga el pecado por medio de el Cordero. Jesucristo es el Cordero. Él es el que arranca el pecado y lo pone en el Cordero. Y Él nos hace santos, puros y perfectos. ¿Sí, hermana? Cuando dice yo haré contigo lo que tú digas, ¿qué significa? Significa que Ruth tiene tanta fe, ¿verdad? Porque Ruth le dice a él, cuando se despiertan y conversan, Ruth le dice en el final del 9, porque por cuanto eres pariente cercano. ¿Qué significa? Que Noemí, la suegra, le dijo, él es el pariente cercano que nos puede redimir. Esa es la fe de Ruth. Escuchó la palabra de la iglesia, escuchó la palabra de Noemí y dijo, es vos el que nos puede perdonar, es vos el que nos puede poner un nombre en el cielo, es vos el que nos va a llevar al cielo. Recording has stopped. Parece ser que se terminó el video aquí, pero por eso es que yo lo estoy grabando por otro lado. No estoy perdiendo nada, no se preocupen. Entonces, ya vimos que ser viudo es ser maldito, es tener el pecado, no tener el verdadero esposo. Y que el verdadero esposo, ¿verdad?, solamente viene por medio de la palabra de la iglesia, por medio de la palabra de Noemí, por medio de esa fe que la iglesia pone, ¿verdad?, en nosotros por medio de la palabra. Y cuando nosotros nos presentamos con esa fe delante de vos, delante de Jesucristo, Jesucristo mueve toda su misericordia para con nosotros y nos dice, yo voy a hacer contigo lo que tú me pidas. ¿Qué es lo que yo le pido? El rey Salomón no le pidió riquezas a Jehová. El rey Salomón le pidió sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que en nosotros tiene que haber para con Jesucristo? Pedir a Él la salvación, la revelación de la salvación. Nosotros no tenemos que pedirle riquezas a nuestro Señor. La verdadera riqueza es la salvación. Es la salvación, ¿verdad? Y termino con esto porque dice 12. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa Pues hasta la mañana. Esa parte no la comprendí. Sí, voy a explicar. Si hay uno más cercano, ¿por qué no va a querer redimirla? Ahí sale en el capítulo que sigue. Porque él sí, y si el otro es más cercano, que en teoría debería ser el Señor Jesucristo, ¿por qué no va a querer? Es que el más cercano, que está a la par de una persona que es maldita, no es el Señor Jesús. Ok, entonces, ¿eso es lo que va a explicar? Eso es lo que voy a explicar. Vea, nuestro Señor, Él es un ser espiritual que Él respeta lo que hay en el corazón del hombre. Él espera y tiene paciencia con cada ser humano para que las personas, cuando estén en el trono blanco en el juicio, no digan cosas que el Señor Jesús no respetó. ¿Qué es lo que quiero decir? Nosotros muchas veces pasamos 1 año, 2 años, 3 años compartiendo con una familia. Y esta familia no da señales
de que le ha sido revelado el Evangelio. ¿Por qué? Porque esas familias tienen un pariente más cercano que Jesucristo. Ese pariente más cercano que Jesucristo es mí mismo, mi yo, mi pensamiento, mi razón, lo que yo siento, lo que yo veo, como yo creo, mis prejuicios. Hay muchas personas que dicen, yo no necesito tanta complicación. Yo ya estoy en el cielo, es lo que vos le dice. Si hay un pariente cercano que quiere redimir, que te redima. Yo no puedo hacer nada. Si usted sigue pensando que con usted siendo bueno, usted va a ir al cielo, vaya con eso, que te redima. ¿Verdad que es muy, muy, muy crudo? Como es nuestro Señor Jesús, muy crudo. Hay personas que nosotros hemos pasado 6 años compartiendo la palabra, ¿verdad? Y no han sido una familia ni dos, varias familias. Y ellos tienen un pariente cercano, ellos están seguros de su salvación. Y ellos están seguros que están redimidos. ¿Y yo qué puedo hacer? No puedo hacer nada. No puedo hacer absolutamente nada. Pero vea qué cosa más increíble. La Biblia enseña que nuestro Señor Jesús en su obra redentora, Él ofreció un pago para toda la humanidad. O sea, toda la humanidad puede tomar ese pago para sí mismo y ser salvo. Pero lo más triste que enseña la Biblia es que nuestro Señor dice que Él vino, ¿verdad? Dice que Él llama a muchos, porque Él dio el pago para todos. Él llama a muchos, pero de los muchos, dice, son pocos los escogidos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Porque voy a terminar con esa gran misericordia para Ruth, con esa gran misericordia para cada uno de nosotros, con esa gran misericordia porque nosotros somos Ruth, cada uno de nosotros somos Ruth. Entonces, lo que quiero decir es que, aunque hayan personas que tienen un pariente más cercano, ¿verdad? Hay personas que por años siguen su propio pensamiento, siguen su propio pariente cercano. Hay personas que Jesucristo les da misericordia y los salva. Ahora, ¿quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esas personas? Esas personas son: Dios me llevó a mí a el condominio, ya se me olvidó, de Granadilla. Me llevó ahí por Franklin Porras. ¿Solo yo? No, mentiras, Luis Martínez y Denia y los... sí, tienes razón. Ese condominio sabía bastante gente ahí que salió. Es que, digamos, el testimonio tuyo es el que estoy usando para explicar Ruth, ¿verdad? Lo que pasa es que quise meter una burbujita de humor. Está bien. Y posiblemente hay más personas ahí en el condominio, ¿va? Ahorita no recuerdo. Pero lo que quiero decir es que, a pesar de que hay personas que tienen un pariente cercano que es su propio pensamiento, su forma en que creen, ¿verdad? A esas personas, hay algunas de esas personas que Jesucristo les da todavía su misericordia para salvarlos. Pero ¿quiénes son esas personas? Esas son las personas que Jesucristo ya tiene en su corazón que las va a salvar. Entonces, conocer yo a Franklin Porras es dificilísimo, nunca. Pero él me llevó ahí y de ahí me llevó a Franklin. Y Franklin abrió el corazón y recibió a vos, recibió la salvación.
Pero detrás de Franklin, ¿quién está? Ese hijo que está ahí a la par. Los otros hijos. Stephanie. Las personas que Franklin está compartiendo. Lo mismo que Joel, por ejemplo. Primero su padre, luego Joel, luego Elizabeth. ¿Verdad? Esas son las personas que Jesucristo entreteje y los trae. A pesar de eso, hay personas que son muy duras con su corazón. Pero vean la esperanza que hay. La esperanza que hay para ellos. Vean dónde está. Vean lo que dice la iglesia. Me dice la iglesia a mí, cuando yo me encuentro familias muy duras, ¿verdad? Pero que están en el corazón de Jesucristo. Vean lo que dice 18, y en el último versículo, con eso estoy terminando. Ruth capítulo 3, versículo 18 dice: entonces Noemí dijo, entonces la iglesia me dice a mí, espérate, diácono, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. Muchas veces yo me canso con algunas personas, pero la iglesia me dice, diácono, tenga paciencia, tenga fe, ya esto se va a resolver. Yo tengo 25 años de andar detrás de mis hermanos carnales, o sea, los que somos de la misma sangre de papá y mamá. Y Jesucristo me dice, espérate, diácono, para ver cómo yo resuelvo la salvación de cada uno de sus hermanos. ¿Verdad? De eso está hablando. Y sigue, ve el poder, la promesa que hay para nosotros. Porque nosotros oramos por una persona y no hay señales, no hay señales. Están asidas a su familiar más cercano. Dice, entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Entonces, cuando yo escucho ese mensaje, mi corazón se llena de esperanza, porque yo quiero que toda mi familia, de papá y mamá, junto con mis hermanos, mis cuñados, cuñadas, mis sobrinos, mis nietos sobrinos, puedan ir conmigo al cielo. Pero yo me canso porque ellos tienen un familiar cercano y me dicen, usted está loco, usted está perdido. Y la salvación no es así, usted tiene que pedirle perdón a Dios y ya. Ese es un familiar cercano. Entonces, pero Jesucristo me dice a mí, aquí en esta palabra, porque aquel hombre, ¿quién es aquel hombre? Vos, ¿quién es vos? Jesucristo, porque Jesucristo no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Vea qué bonito. Concluye el asunto, da la idea de que va a llevar un tiempo, pero resulta ser que ese tiempo no existe para Dios, es hoy que mi familia está en el cielo, por amor de Jesucristo para conmigo, porque yo soy Ruth, hija mía. Me dice, hija mía, bendita seas tú de Jehová. Dice, 11, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. Yo le estoy pidiendo a Jesucristo que mi familia pueda venir al cielo. ¿Verdad? Eso es lo que hay en mi corazón. Eso es lo que tiene que haber en el corazón de todos ustedes. Ese ruego de Ruth para escuchar esta bendición que viene de vos. Vos es la sombra de Jesucristo. Porque de la familia de vos nace David. De la familia de David nace Jesucristo. De eso estamos hablando. Por eso es que este capítulo es tan increíble. O sea, tiene unos mensajes impactantes para mí. Y vuelvo a repetir, porque aquel hombre, o sea, porque Jesucristo no descansará hasta que concluya el asunto. Dice, uno lo ve, concluya, es como que lo ve muy lejos. Pero él dice, no es lejos, es hoy. Entonces, hermana Janet, Coco, Ricardo, tus hermanas, tus nietos,
la esposa de Coco, la esposa de Ricardo. ¿Me voy a entender, hermana Janet? Tú eres Ruth y Jesucristo va a hacer contigo lo que tú le pidas. Hermana Janet, lo que tú le pidas. Matías, Andrei, me voy a entender. Joel y Elizabeth, pídanle, porque Jesucristo va a concluir ese asunto hoy. Lo mismo que Franklin y lo mismo que las personas que van a escuchar este audio. Por eso es que siempre los pasajes de la Biblia hay que apuntarlos a cómo regresar al cielo, cómo es el pecado, cuáles son las consecuencias del pecado, quién es nuestro Salvador, cómo es la salvación. La salvación es una palabra, bendita, tú eres más bendita. En el capítulo 4 vamos a ver en detalle esa transacción que hay entre el pariente más cercano y vos, para que ustedes vean cómo vos cumple el versículo 18. Ese hombre no descansará, porque vos no suelta a Ruth nunca la suelta. Aunque hay un pariente cercano, él no la suelta. Eso es increíble, ese mensaje que hay ahí. Es un mensaje para mí. Jesucristo no suelta a mi familia, por los que yo estoy clamando por la salvación, por los que ustedes tienen que clamar por la salvación. Él no suelta, Él va a concluir ese asunto hoy, porque Él tiene poder. Entonces, a veces las personas tienen un pariente cercano muy fuerte, pero Jesucristo utiliza su sabiduría, su manera, para quebrar esos parientes que no permiten que vos los redima. Amén. Entonces voy a terminar con una palabra de oración y luego termino las grabaciones y luego nos quedamos compartiendo un poquito si así lo quieren. Voy a orar en este momento. Bendito Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, por la palabra que tú nos regalas esta noche en el capítulo 3 del libro de Ruth. Señor, nosotros somos Ruth. Nosotros no podíamos, por nuestro corazón, no podíamos entrar en la congregación tuya. O sea, no podíamos entrar en el cielo santo, porque estábamos lejos de Belén. Estábamos lejos de tu presencia. Pero tú, Señor, en tu manera, en tu forma, tú le quitaste la vida a Abimelech, a Malión y Kelión, única y exclusivamente para que el corazón de Noemí reaccionara, para que el corazón de Ruth reaccionara. Señor, parece que eres injusto quitándole la vida a Abimelech, a Kelión y a Malión, pero Abimelech, Kelión y Malión eran esposos que no eran los verdaderos esposos espiritualmente. Ellos realmente eran esposos que estaban siendo guiados por el espíritu inmundo y por eso se llevaron a la familia lejos de Belén. Y tú les quitaste la vida, mas no así la salvación. ¿Por qué? Porque vos le va a dar hijos a Noemí, le va a dar un nombre a la familia de Abimelech, y Abimelech y Malión y Kelión van a ser parte de la heredad en el cielo santo, van a tener nombre. ¿Quién les da el nombre? Su pariente vos, su pariente Jesucristo. Pero Malión y Kelión y Abimelech eran un estorbo para la salvación. Señor, tenemos muchos Abimelech, muchos Malión y muchos Kelión que tú vas a quitar. Tú los vas a quitar para que nuestro corazón despierte de que el único que nos puede redimir es vos. Vos es la sombra de Jesucristo. Y Jesucristo está trabajando y está haciendo lo que tiene que hacer por cada familiar nuestro, para que este asunto concluya hoy, este asunto es la salvación, concluya hoy.
Gracias, Señor, por este capítulo 3 y bendice a las personas que van a escuchar estos 2 audios para que tú les des el entendimiento del capítulo 3 del libro de Ruth y para que esas personas que van a escuchar este audio puedan entrar en la congregación de Israel, o sea, puedan entrar en el cielo y que también estas personas clamen como Ruth y le pidan a vos para que vos hagas lo que quiere hacer, lo que hay en el corazón de cada uno de ellos, que es la salvación de las familias. Gracias, Señor, porque tú estás, esta palabra poderosa está corriendo, Señor, está corriendo por todos lados y en todas direcciones. Llévala con poder a muchos lugares. Oramos en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén. Amén.